Vamos a resolver cómo convertir un autómata finito no determinista a un autómata finito determinista en Python. Primero vamos a proceder a dar un ejemplo y luego a la explicación del código. Primero ingresamos los símbolos del alfabeto. En este caso vamos a poner X, Y, Z. Ingresa el número de estados. El número de estados vamos a poner 4. Ingresa los estados iniciales. El estado inicial va a ser solo Q0. En este problema ingresa estados de aceptación. Va a ser solamente Q2. Ingresa el número de estados de llegada. Vamos a poner para Q0 cuántos estados van a llegar. En este caso con X va a ser solo Q1. Luego para Q0 con Y va a ser 3 estados. El primero va a ser Q0. Luego Q2 y luego Q3. Luego Q0 con Z va a llegar a un solo estado, que es Q3. Ahora luego repetimos para Q1 hacia un estado, hacia el mismo Q1. Luego Q1 con Y también va a ser 1 hacia Q1. Ahora de Q1 con Z va a ser 3 estados. 3 estados que son Q0, Q2 y Q3. De Q2 con X va a ser 4 estados, que va a ser Q0, Q1, Q2 y Q3. Luego de Q2 con Y va a ser 3 estados, Q0, Q2, Q3. Luego Q2 con Z va a ser solamente un estado hacia Q3. Por último tenemos el estado Q3, que con X va a ir solo a un estado, que va a ser el Q1. De Q3 con Y va a ir a 3 estados, que son Q0, Q2 y Q3. Y como último tenemos Q3 hacia Z, con un solo estado hacia el mismo Q3. Entonces, aquí tenemos el autómata, el sí de la FND. Este está expresado como una matriz y luego tenemos el resultado, que es esta matriz de la transformación de un AFD. De este autómata se transforma a un AFD de esta forma, con el alfabeto X, Y, Z, con los estados del nuevo AFD, que son Q0, Q1, Q023, Q3, Q0123, estado de inicio del nuevo AFD, Q0. En este caso solamente se puso de aquí, como se puso aquí de estados iniciales, solo Q0. Estados de aceptación del nuevo AFD, Q0, Q023 y Q0123. En estados de aceptación del AFND solo se puso Q2, pero en este caso como está incluyendo los Q023 y Q0123. Ahora vamos a proceder en la explicación del código. Para empezar, se creó un módulo que convierte estados de una lista de estados hacia solo uno. Por ejemplo, una lista de Q2, Q4, Q5 solo lo convierte a un solo de Q2, 4, 5. En este módulo hace primero ordenar la lista, luego dependiendo a cuántos elementos tiene la lista, solo agarra solamente los números y los añade hacia un string y retorna el string. Ahora, luego tenemos convertir de uno a varios, que hace lo contrario del anterior módulo. Convierte de un solo estado hacia una lista de varios estados. En este caso se hace de la misma forma, solamente que se agrega el número y retorna una lista.
Ahora, encuentra todos los estados y elimina los repetidos. Este módulo de búsqueda de estado parcial, dando una lista de estados, un número K y la matriz. Como por ejemplo, este módulo hace que busque, por ejemplo, un Q01. Entonces, si le ponemos la lista Q0,1, entonces en este caso el K va a significar que va a ir hacia 0, o sea, hacia X. Y la matriz de búsqueda, que es esta la matriz de búsqueda. Entonces, este módulo va a hacer que estos dos elementos, por ejemplo, de Q01 con K igual a 0 en esta matriz, va a ser igual a Q11. Pero en este caso, como es Q11 y está repitiéndose los mismos elementos, nos va a retornar solamente Q1. Para el caso, por ejemplo, de Q01 con Y, sería Q0231. Entonces 0 va a recorrer 0, 1, 2, 3. Agarrando los módulos de convertir estados en 1 y convertir de 1 a varios. Ahora, el convierte de un FND a un FD de lista de llegadas de un estado. En este caso le vamos a dar, por ejemplo, un Q que tiene los parámetros de Q, al alfabeto, la matriz y la nueva matriz. La lista de Qs va a ser de que esta va a agarrar un nuevo estado. En este caso, convertir de 1 a varios hace que, por ejemplo, tengamos un 0, 2, 3 y este lo va a convertir a Q0, Q2, Q3. Ahora, esto hace la búsqueda primero de lo que estábamos hablando de Q0, 1, 2, 3, o sea, de Q1, y esto lo convierte de todo esto de Q1, 1, esto lo convierte solamente hacia Q1 y eso lo guarda en un string. De ese string se copia esa lista de Qs a esta lista. Esta es la lista que se hace. Entonces, luego se agrega hacia la nueva matriz y retorna la lista. Ahora, como siguiente módulo es encontrar los estados finales. Para encontrar los estados finales se hizo que al dado el estado final, por ejemplo acá en Q2, se busque en toda la matriz cuáles son, en qué estados se encuentra solo 2. Por ejemplo, acá hay acá se encuentra 2 Q023, luego se encuentra 01 y acá en el Q0123. Luego el módulo crear matriz, que nos hace como la interfaz de la consola, que hacemos ingresar los símbolos del alfabeto. Se hace un split para separar para separar el string de cada elemento del alfabeto. Se hace ingresar los números de estado. Se hace un for haciendo que los números de estado se haga que se haga en un bucle. Luego ingresamos los estados iniciales. También se ingresa y se hace un split en una lista. Luego se ingresa los estados de aceptación y también se hace un split y luego se muestra también los estados iniciales. Se crea la matriz. Luego se hace un doble for en el cual se pregunta hasta cuántos números de estados de llegada va a haber. Luego se ingresan los estados que se quiere ingresar. Se imprime la matriz y retorna la matriz, el alfabeto, los estados iniciales y los estados de aceptación. Este es un módulo de imprimir matriz.
que se puede imprimir normal. Este es el menú que guardamos todo, que se trata de guardar todas las listas de la matriz, de los estados iniciales, de los estados de aceptación, el alfabeto y de la matriz AFND. Ahora se llama hacia el módulo crear matriz que se explica aquí en el módulo. Luego creamos una nueva lista de la lista de los estados de la AFD, luego una matriz de la AFD. Se agrega el primer estado, que es el estado inicial, o sea, en este caso fue Q0. Se convierte los estados en uno solo. Luego se crea la matriz AFD a partir de un contador. Como ya se agregó en el estado inicial, entonces debe buscar su estado de llegada para cada uno de los elementos del alfabeto. El while acabará cuando ya no haya más estados repetidos en la matriz. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando, digamos, como se empezó con Q0, va a crear Q1, Q0, 2, 3 y Q3. De Q0 va a ir Q1, Q0, 2, 3 y Q3. Luego se ve que este Q1 no se encuentra en la lista de estados, entonces se agrega. Este Q023 también se agrega y este Q3 también se agrega. Entonces luego pasa el contador hacia 1 y se busca Q1. Luego de Q1 con X va a ser Q1, de Q1 con Y va a ser Q1 y de Q1 con Z va a ser Q023. En este caso no se agrega más. Pasa al siguiente contador, el contador va a seguir en 2, entonces va a seguir con Q023. Ahora, Q023 con X va a ser Q0123. Q023 con Y, Q023 va a ir a Q023. De Q023 con Z va a ir a Q3. Y así sucesivamente hasta que se acabe los elementos los elementos del estado de la FD. Luego se logra imprimir la matriz, se imprime la matriz AFND, luego la matriz AFD y se muestra los resultados. Eso es todo, gracias.